Muy buenos días y muchas gracias a todos los que se conectan de parte del equipo de DS Latam. Gracias por conectarse nuevamente a este webinar. Muy buenos días, Andrea. Buenos días, Omar. En esta ocasión tenemos a Guillermo Orellana, director de Centro y Sudamérica de Nabori, con el tema 5 claves para elegir el software de Digital Science apropiado para su proyecto. Así es, y también les recordamos a los asistentes que vamos a tener, como siempre, nuestra sección de preguntas y respuestas al final, para que las vayan dejando en su sección de preguntas que les aparece en su panel derecho. Bueno, pues muchas gracias, Guillermo. Te cedemos el espacio. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer a la asociación por esta invitación y también a todos los presentes por estar atentos a esta presentación. Les mando un saludo a todos. Comenzamos. Muy bien. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre cuáles son las 5 claves para seleccionar una solución profesional de software para cartelería digital. En el estado actual del mercado hay 5 elementos muy importantes a considerar a la hora de elegir una solución de cartelería digital. El software juega un papel importante en la cadena de valor de un proyecto de señalización digital, porque es el elemento, digamos, que conecta todos los otros componentes, es decir, conecta el contenido con el hardware y también, digamos, conecta a los usuarios con los espectadores y permite, digamos, tener las herramientas de monitoreo y control para llevar a cabo una operación profesional. Vamos a tocar, antes de entrar en las 5 claves, vamos a tocar 2 temas básicos. En primer lugar, vamos a analizar el ADN de los fabricantes de software. Hay 3 categorías que son importantes de entender bien a la hora de seleccionar las plataformas. La arquitectura de un sistema CMS profesional, las 5 claves y las conclusiones. Comencemos. Muy bien, bueno, comencemos. El primer punto importante es entender el ADN del proveedor. El fabricante de software tiene un ADN, digamos, patrón que guía sus acciones, ¿no? Vamos a ver, digamos, cuáles son las características y motivaciones comerciales de cada uno de esos proveedores y el impacto de ese ADN en la sustentabilidad del proyecto a largo plazo. Muy bien. Existen 3 tipos de categorías de fabricantes de software. Están los fabricantes de software para vender hardware, los fabricantes de software para vender servicios y los fabricantes de software para vender software. Curiosamente, no necesariamente los únicos jugadores que desarrollan software son fábricas de software o empresas que se dedican al software. Hay estos 3 tipos. Bueno, el primero, digamos, empecemos de izquierda a derecha, el software para vender hardware, digamos, son fundamentalmente empresas cuyo core business es el desarrollo de hardware, digamos, y deciden desarrollar una solución de software como un elemento, digamos, que le permita tener alguna ventaja, digamos, competitiva frente a otros fabricantes de hardware. Bueno, hoy en día, digamos, hay muchos fabricantes de hardware, monitores y media players externos que fabrican su propio software de cartelería digital. Pero ahí radica, digamos, uno de los principales temas a tener en cuenta, digamos, las soluciones que fabrican los fabricantes de hardware están principalmente orientadas para vender su propio hardware.
Digamos que son soluciones desde el punto de vista, digamos, de producto dependiente, es decir, el software funciona exclusivamente en el hardware del fabricante. Eso limita los alcances de un integrador y de un, digamos, un operador de redes de cartelería digital a trabajar eh, exclusivamente con un fabricante de hardware, y eso muchas veces puede ser un factor bueno para algunos integradores, y en otros casos puede ser un problema para otros integradores o para los operadores de redes, ¿no? Porque hay casos donde uno se puede encontrar con un proyecto que está especificado, digamos, un proyecto de expansión de una red existente, que ya está especificado como parte de los requerimientos una solución de hardware en particular, eh, y eso puede llevar, digamos, a algún problema, digamos, de compatibilidad con el sistema existente. Entonces, digamos, en ese caso, si yo tengo que cambiar, digamos, tengo que optar por diferentes fabricantes de hardware, un escenario que podría llegar a tener son varios sistemas de gestión de contenidos para cada uno de los tipos de pantallas. Es una situación, digamos, que no es una situación inviable, pero el problema que trae ese tipo de, digamos, coexistencia de múltiples sistemas es tener que hacer varias veces el mismo trabajo, ¿no? Es decir, si tengo que publicar un contenido en las redes con diferentes hardware, tengo que hacer varias veces el mismo proceso de publicación. Punto de vista, digamos, productividad no es muy efectivo. Para los fabricantes de hardware, digamos, el software no es un centro de utilidad, digamos, porque su competencia primaria es el hardware. Entonces, digamos, los recursos de investigación y desarrollo, digamos, todo el potencial, digamos, que ofrece el conglomerado industrial que se dedica a la fabricación de hardware está enfocado a producir hardware. Bueno. Después hay un segundo tipo de fabricantes de software que son empresas de servicios que en algún momento de su vida se encontraron con la oportunidad de entrar en la cartelería digital y se plantearon entre elegir un fabricante de software o, digamos, un fabricante de software del mercado, una empresa, digamos, que fabrica el producto, y desarrollar su propio producto. Pero el objetivo de ellos de negocio no es, digamos, vender el software. El objetivo de estas empresas es vender el servicio que dan. Es decir, generar un paquete de servicios de señalización digital en el cual el software es un componente más, digamos, de hecho ni siquiera, digamos, en algunos casos tiene un nombre, porque es un desarrollo en este tipo de empresas que desarrollan su software para vender servicios, digamos, desarrollan in-house o tercerizan en algún estudio de software el desarrollo de una plataforma. El problema en este caso de los fabricantes de software para vender servicios, digamos, no lo llamaría problema, pero digamos es una característica, es que generalmente no tienen experiencia de años en el desarrollo de software para señalización digital. Es decir, contratan un equipo de ingenieros muy competentes en desarrollo de software y los ponen a desarrollar una nueva aplicación. Con lo cual, en algún momento se encuentran con la situación que tienen que reinventar la rueda, porque como ellos no tienen experiencia previa en desarrollo de software, tienen que generar una experiencia. O sea, si hay algo que no se hereda o que no se, digamos, o que no se
transmite es la experiencia. O sea, la experiencia se hace, no hay otra forma, se desarrolla. Entonces, digamos, uno puede ser un programador muy competente, pero si no tiene experiencia en esa tecnología, se va a encontrar en situaciones donde va a estar reinventando la rueda. Digamos, está reinventando algo que ya otro en algún momento se rompió la cabeza tratando de descifrarlo, ¿no? Es una opción. Hay empresas que hacen este tipo, digamos, de aplicaciones, las dedican 100% a su negocio. El usuario final no tiene acceso a la plataforma, digamos, el proveedor de servicios le da todo ya terminado, o sea, el cliente, si el cliente, digamos, quiere publicar contenidos, tiene que proveérselos al, digamos, a la empresa de servicios, y la empresa de servicios hace ese trabajo por el cliente. No está mal, pero en la práctica lo que suele pasar es que se terminan dando muchísimas situaciones de insatisfacción del cliente por generarse cuellos de botella, porque digamos, dependiendo mucho del tamaño del cliente y dependiendo mucho de la frecuencia de actualizaciones que requiera este cliente de su contenido, puede darse el caso que el proveedor de servicios tarde, digamos, algunos días en darle al cliente digamos, la solución. El problema está en que estas aplicaciones que se desarrollan dentro de la empresa de servicio están orientadas para que los usen los operadores digamos, del proveedor, no para que los utilice el cliente. Entonces, puede estar pensado, diseñado con una filosofía y mentalidad y cultura de la empresa que da servicios, lo cual no necesariamente significa que sea amigable para usar para el cliente, o porque, digamos, como el origen del desarrollo del software no fue para que el cliente tenga acceso a esa plataforma. Muchas veces pasa que el cliente, digamos, no puede acceder a la plataforma porque la plataforma no es lo que se llama multitenant, porque si tuvieran que darle acceso, el cliente vería el contenido digamos, y el resto de la plataforma de otros clientes, lo cual obviamente es imposible, es inviable para el fabricante, para el proveedor de servicios. Disculpen. En este caso, cuando es el proveedor de servicio el que fabrica el software, digamos, la competencia primaria es dar servicios, no vender software. Entonces, digamos, esto conlleva en algunos casos a que el cliente final se encuentre con una serie de necesidades insatisfechas que, por la naturaleza misma con la cual fue desarrollada la solución de software, que fue, digamos, ser una herramienta para el proveedor de servicios, no ser una herramienta para el cliente final, pueden generar insatisfacciones, demandas insatisfechas, bloqueos de servicio, cuellos de botella para el cliente final. Y está el tercer tipo de fabricantes de software, que son los fabricantes de software para vender software. De este tipo de fabricantes hay, obviamente, diferentes categorías. Están los desarrolladores rápidos, es decir, empresas que tienen poca experiencia en desarrollo de software o que no tienen trayectoria en desarrollo de software de señalización digital, y a partir de la aparición de, digamos, de frameworks web como el de Chrome, digamos, HTML5, decidieron embarcarse en la creación de un software de cartelería digital. Son software de desarrollo relativamente rápido, porque, digamos, básicamente se cuenta con un framework, con una plataforma, llámese API SDK de algún fabricante,
que permite desarrollar un código. Así como, por ejemplo, para aplicaciones de negocios están, digamos, la suite digamos, de Visual Studio, Microsoft, que sirven, por ejemplo, para el desarrollo generalmente de aplicaciones digamos, corporativas, de negocios. Existen estas plataformas web que permiten desarrollar algún tipo de aplicación multimedia. El problema que tienen estas plataformas basadas en tecnología web es que adolecen de muchísimas limitaciones de control de hardware. Básicamente por cuestiones de seguridad, los navegadores tienen como una especie de lo que se llama sandcast, perdón, o sea, cajón de arena. Entonces, digamos, solamente se pueden mover y controlar ciertas características del dispositivo donde están corriendo, pero no tienen acceso a, digamos, a funcionalidades que puedan, digamos, dañar digamos, la seguridad del sistema operativo. Es una premisa con la cual se desarrollan todos los navegadores, ¿no? Pues en definitiva, los navegadores siempre fueron diseñados para navegar en Internet, no para funcionar como software de cartelería digital. Entonces, muchos desarrollos están basados en ese tipo de tecnología web y adolecen de serias limitaciones en términos digamos, de control de hardware, funcionalidades. El lado positivo que tienen es que, bueno, que se pueden instalar virtualmente en cualquier dispositivo, pero generalmente no pueden mantener uniformemente las características o no pueden ofrecer características muy sofisticadas, o sea, básicamente son un reproductor de video. Que eso era algo que era, digamos, el estándar de la cartelería digital hace 5 años atrás, pero hoy en día ya no lo es. O sea, hoy en día un sistema de cartelería digital es mucho más que un playlist de video. Después están los fabricantes de software para vender software que se dedican a la parte de, digamos, desarrollo de software desde cero. Es decir, digamos, están los que utilizan algún tipo de APIs, es decir, firman un acuerdo con un fabricante de hardware para acceder a las APIs de desarrollo y desarrollan un software que es un middleware. Es algo, no es una aplicación en sí, pero no es 100% propietaria. Entonces, el tema es que, por un lado, es una solución más profunda que una solución web, pero, digamos, también adolece de ciertas características de control del hardware y sobre todo de compatibilidad horizontal con otros sistemas operativos, porque, digamos, nadie garantiza que, o sea, como en el mercado de la cartelería digital no hay un estándar, digamos, de sistema operativo genérico, es decir, que todas las APIs de todos los fabricantes de hardware deben proveer estas funcionalidades de esta forma, etcétera, etcétera. O sea, no hay una uniformidad de características en las APIs que exponen los fabricantes de hardware. No hay garantías de que si yo desarrollo un código con la API del fabricante A, cuando firme un contrato con el fabricante B, tenga una API similar y pueda reutilizar mi código de middleware adaptándolo para la nueva API, o que las funcionalidades que desarrolle para la plataforma A, basada en el hardware A, se respeten en la plataforma B. Entonces, de repente, por ejemplo, tenemos que trabajamos con fabricante A, fabricante B, fabricante C. Para el fabricante A tenemos 10 funcionalidades, para el fabricante B tenemos 8 y para el fabricante C solamente podemos dar 3 funcionalidades, ¿no? Para hacer digamos, un comentario genérico. Entonces, digamos, hay fabricantes que ofrecen esto, pero, digamos, el problema está en ese grado de falta de uniformidad en las funcionalidades
Y otro tema muy importante es que suele pasar que los fabricantes de hardware pueden hacer cambios digamos, en el sistema operativo de los dispositivos y el desarrollador de software no estar, digamos, actualizado digamos, en el tiempo oportuno y encontrarse con casos donde el cliente compra ciertos dispositivos, llámese pantalla o player, basados en un sistema operativo, le instalan el software del fabricante de software que supuestamente tiene una alianza con el fabricante de hardware y se encuentran que las funcionalidades no corren. Hay un quiebre de compatibilidad. Entonces, bueno, en el mejor de los casos, si la relación con el fabricante es buena, la respuesta llegue, digamos, en semanas, pero muchas veces los fabricantes de hardware tienen otras prioridades y no tienen ni el tiempo, no está en el roadmap, o por una cuestión, digamos, de fuerza mayor, deciden no tomar acciones posteriores en mejorar ese problema y bueno, simplemente el fabricante de software se ve en la necesidad de decirle al cliente que no puede solucionar esa solución o tiene que encontrar otra alternativa, es decir, incurrir en gastos adicionales, problemas de respuesta para el cliente, etcétera, etcétera. Dentro del software para vender software hay también otro tercer grupo de fabricantes de software que son la minoría, digamos, por diferentes situaciones de mercado, digamos, el mercado se ha ido consolidando, hay jugadores que han desaparecido y otros que digamos, se han fortalecido, que son los fabricantes de software, digamos, de cero, fabricantes que fabrican software propietario. El software propietario significa que el fabricante de software es el dueño del 100% del código, digamos, es el mejor escenario posible de desarrollo de software. ¿Por qué? Porque cuando uno desarrolla un software de cero, tiene el 100% de foco en el software, tiene, digamos, se requiere tener un know-how realmente profundo, o sea, hay que ser un cinturón negro en software y un cinturón negro en software que utiliza procesamiento gráfico y video, que es una de las aplicaciones más demandantes en términos de, digamos, de capacidad de inteligencia y, digamos, y de experiencia para desarrollo. O sea, el software profesional, software de verdad, digamos, de software profesional, digamos, se desarrolla en lenguajes como C, C++, o sea, son lenguajes que están prácticamente a un nivel de código de máquina. Eso requiere años de experiencia, eso requiere, digamos, ingenieros no solamente inteligentes y altamente capacitados, sino también con una gran experiencia. Y, digamos, el resultado es una solución que tiene una performance sustentable en el tiempo porque, digamos, los problemas pueden aparecer, pueden darse casos de uso no explorados que generen errores, algún tipo de problema con el hardware que nunca es descartable, pero como ese tipo de fabricantes son propietarios del 100% del código, tienen toda la herramienta in-house y todo el know-how in-house para resolver el problema. Entonces, digamos, ese tipo de soluciones ofrecen mantenimiento continuo. Dado que el fabricante de software vende software, este grupo de software para vender software, digamos, son empresas de software cuyo sustento es el software. No hay otros productos adicionales que no sean el software. Entonces, digamos, tienen que estar muy, digamos, como dicen los que hablan inglés, tienen que ser muy sharp, estar muy afilados,
tienen que ser muy innovadores para mantener su predominancia en el mercado y ser exitosos. O sea, una empresa de software, el desarrollo del software digamos, el software es un animal con, digamos, con vida, es un animal vivo, es decir, no es solamente el hecho de crearlo y liberarlo. Una vez que el software está en el mercado, hay que mantenerlo. Y una vez que, digamos, ya está el software desplegado en miles, cientos de miles de puntos de, digamos, de uso, digamos, el cliente cambia el hardware o tiene, digamos, se dan una serie de combinaciones de factores numerosos que cambian completamente el paradigma con el cual fue desarrollado el software. Entonces, el software que yo desarrollo hoy no es el software que va a estar disponible dentro de un año. Por eso hay actualizaciones, por eso hay mejoras, por eso hay, digamos, cambios tecnológicos. O sea, el fabricante de software no es un ente que solamente, el software por sí solo no funciona, o sea, necesita digamos, un receptor, un hardware. Entonces, digamos, evidentemente los cambios que acontecen en el hardware afectan, digamos, el software. Entonces, el fabricante de software tiene que estar preparado para esos cambios. ¿Cómo está preparado? Bueno, un fabricante de software profesional, digamos, con trayectoria y presencia en el mercado, genera alianzas con fabricantes, genera alianzas con centros de investigación y con, digamos, centros de tendencia, y generalmente se adelanta a los problemas. Entonces, digamos, cuando el problema sucede, en realidad ya está resuelto. Entonces, digamos, un fabricante de software profesional mantiene acuerdos de cooperación a nivel digamos, de departamentos de desarrollo. Digamos, un fabricante profesional está en contacto con el team de desarrollo del fabricante A, del fabricante B, del fabricante C, interactúan todos los días, evalúan cuando el fabricante A o el fabricante B sacan una nueva versión de hardware previamente a su lanzamiento al mercado, informan a los diferentes, digamos, a las diferentes empresas con las cuales tienen alianzas sólidas digamos, de cooperación y le hacen llegar, digamos, nuevas versiones para que los fabricantes de software prueben esas nuevas versiones y verifiquen que el ciclo de compatibilidad se cumple. O sea, son situaciones de mucha sinergia. Digamos, como conclusión, las empresas enfocan la mayoría de sus recursos en las competencias y centros de utilidades primarias. De estos tres fabricantes, de estos tres tipos de fabricantes de software, el que más recursos, tiempo e innovación invierte en el desarrollo de una aplicación de software, bueno, adivinen quién es. Es el fabricante de software para vender software, porque es el único de los tres que depende 100% de la innovación para, digamos, para crecer. Digamos, el fabricante de pantalla tiene la opción de decir, bueno, yo en definitiva vendo el hardware, si, digamos, mi software no cumple con tus especificaciones, puedes optar por otra solución, o, digamos, el fabricante, digamos, el proveedor de servicios que fabrica su software no tiene estos problemas, porque de última, si hay un problema que no se satisface con la versión actual del software, hasta que intentan de resolverlo, pueden hacer trabajar más digamos, a un operador para, digamos, complementar esa solución. El tema es que de los tres, el fabricante de software para vender software y sobre todo el que está en la parte de software profesional con una gran conexión con los fabricantes, es el que ofrece la solución más eficiente, más efectiva, más confiable, porque, bueno, porque está,
porque tiene un acceso, tiene una relación más cohesiva con el fabricante de software, porque tiene, digamos, una mejor performance, porque es digamos, porque tiene todo el código, la propiedad de todo el código, entonces, digamos, no tiene que estar dependiendo de modificaciones que hagan, digamos, en las librerías, etcétera, etcétera. Muy bien, avancemos porque el tiempo pasa. Bien, vamos a ver rápidamente. Un software profesional debe contar con 3 partes principales. El CMS, que Content Management System, como es su nombre en inglés, debe contar con 3 partes. La parte player, la parte server y la parte de gestión, es decir, la interfaz de usuario o programa, digamos, en algunos casos, otros directamente interfaz de usuario, que permite operar la plataforma. ¿Okay? Digamos, en estas 3 partes es importante entender el rol de cada uno de los elementos y su importancia y el impacto que tiene cada uno de ellos en, digamos, en la operación diaria. En primer lugar, el software profesional debe cumplir al menos el 90% de las necesidades de despliegue mediante un único CMS. O sea, realmente tener 4 o 5 aplicaciones, digamos, porque tenemos diferentes tipos de soluciones como carteles de LED, pantallas, tablets, es realmente una pesadilla. Digamos, es imposible ofrecer una operación rentable y eficiente si tenemos que tener la gente repitiendo 3 o 4 veces las mismas tareas simplemente porque tenemos sistemas aislados que no son compatibles entre sí. Entonces es importante buscar soluciones que sean transparentes a los diferentes tipos de aplicaciones para poder ser efectivos y hacer una sola vez la tarea y que después esas tareas se repliquen en los diferentes tipos de dispositivos. Del CMS, el software player es frecuentemente el elemento más subestimado de toda la cadena. Pero sin embargo, es el más importante de los 3 elementos para, digamos, para el despliegue de cualquier proyecto de cartelería digital sustentable. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el player es el responsable de ejecutar todas las instrucciones que le envía el sistema y debe funcionar el 100% del tiempo. ¿Okay? Cuando una pantalla está apagada porque el software se colgó, o cuando un contenido se ve feo porque la calidad no es buena, cuando el contenido se traba, o cuando, digamos, las transiciones entre un contenido y otro no son perfectas. Todo eso forma parte de una experiencia de usuario mediocre. Hoy en día, con la masificación de la cartelería digital y teniendo en cuenta, digamos, que ya existen digamos, tecnologías similares que ofrecen una experiencia de alta calidad, como es, por ejemplo, la televisión digital. Hoy en día, cuando nosotros miramos televisión digital, o mismo cuando vemos en su gran mayoría, digamos, televisión por streaming, la transmisión es perfecta. O sea, la calidad, por ejemplo, cuando vemos la televisión digital, hoy en día el broadcasting es un estándar digital. Cuando nosotros vemos la televisión, entre un contenido y otro, o sea, cuando termina una sección de un programa y pasan las publicidades, no vemos pantallazos negros. O sea, el contenido no se cuelga. Y hoy en día la gente está acostumbrada a ese tipo de calidad. Entonces, la experiencia de usuario que se espera al ver un sistema de cartelería digital es igual al de la televisión broadcasting. Entonces,
la experiencia la experiencia del espectador, del usuario, está, digamos, gobernada por las funcionalidades que ofrezca el software player. O sea, si nosotros hoy en día queremos estar, digamos, a la altura, digamos, del estándar de mercado, debemos tener una solución que sea capaz de hacer muchas cosas, no solamente reproducir videos. Hoy en día ya no, la experiencia de un usuario mirando una pantalla de cartelería digital no es solamente ver un loop de videos. Hay que agregar información dinámica, información en tiempo real, es decir, servicios de información, redes sociales, pero también la cartelería digital se ha vuelto ya reactiva, interactiva, es decir, la pantalla no es un player de video, es una ventana de información dinámica inteligente. Entonces, el software debe ser capaz de ofrecer todo ese tipo de características. Poder, por ejemplo, interactuar con el contexto, que vamos a ver algunos ejemplos. Y también, digamos, define los alcances y limitaciones de lo que puede ofrecer en términos de servicios un usuario de esta plataforma. Porque, por ejemplo, un software que no tiene la capacidad de entregar información en tiempo real del estado del hardware o de qué contenido se está ejecutando digamos, o saber si está prendido o apagado o si la actualización que le estoy enviando le ha llegado al player o le está llegando. Digamos, todas esas cosas, por ejemplo, las aplicaciones web no las pueden hacer, no tienen la capacidad. Y bueno, digamos, otros tipos de aplicaciones que no sean, digamos, profesionales y propietarias tienen otros tipos de limitaciones. Pero volvamos al tema de lo que es el player. O sea, el player es el elemento más importante. Digamos, es como pretender manejar un Fórmula 1 con un motor de una cortadora de césped. O sea, evidentemente va a estar muy lindo, con sus colores llamativos, con sus ruedas imponentes, pero el motor de la cortadora de césped no le va a permitir, digamos, desarrollar mucha velocidad. Entonces, digamos, es importante saber que el player es el motor del auto y tiene que ser, digamos, de primera calidad. El segundo componente por orden de importancia es el server. El server, digamos, es el cerebro y da las instrucciones, es decir, le dice a los players qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo, pero al mismo tiempo está limitado por la capacidad que tenga el player de interactuar. Es decir, el player, digamos, para que el servidor pueda hacer una tarea profesional, necesita que el software server sea capaz de recibir, de enviarle información de su estado, de enviarle información de reproducción, de interactuar, digamos, en tiempo real, digamos, de recibir órdenes, de descargar los contenidos. El player, digamos, tiene que hacer todas esas cosas y informarlas. ¿Okay? Por eso, cuanto más funcionalidades tenga el software player, más sofisticado puede llegar a ser nuestro software server, que es el cerebro de la operación. Una cosa muy importante, el server sí es un software que tiene que estar hecho en una tecnología industrial, profesional, digamos, pensada como una aplicación digamos, de alto tráfico. Y el tercer elemento es la interfaz de usuario, es la representación visual de las funcionalidades. O sea, no determina la calidad de la experiencia de usuario. Sí es importante que la interfaz sea una representación visual eficiente, amigable de las funcionalidades de la plataforma, pero al mismo tiempo, digamos, es consecuencia de todo lo que pueden hacer los otros dos componentes. Vamos a las 5 claves. Grado profesional. Este es el primer elemento muy importante a tener en cuenta, digamos. Los elementos
que hacen el proyecto escalable y sustentable son, en primer lugar, la posibilidad de controlar la experiencia de su audiencia. Es decir, en primer lugar, el tiempo de operación debe ser de calidad profesional, 99,99%. Para eso se requiere que el software, fundamentalmente el software player, que es lo que, digamos, que es el que es responsable de controlar lo que se muestra en los displays, tenga servicios de monitoreo y diagnóstico y herramientas de autorrecuperación. Es decir, que en primer lugar el operador de la plataforma pueda estar informado sobre lo que está pasando en cada punto de reproducción en tiempo real, poder obtener diagnósticos en el caso de tener que resolver algún tipo de problema, es decir, que el player le pueda enviar un registro, un libro de actividades, digamos, una instantánea de parámetros de lo que está pasando en el software player, pero al mismo tiempo que tenga herramientas de autorrecuperación. Esto quiere decir, es importante que el software player tenga herramientas que le permitan al sistema recuperarse con la menor cantidad de interacciones del usuario. Una solución realmente profesional y efectiva resuelve la mayoría de los inconvenientes sin necesidad de avisarle al usuario. Por ejemplo, tenemos un contenido que por alguna causa que no se ha podido determinar ni en postproducción ni en etapa de prueba, genera lo que se llaman filtraciones de memoria. Entonces, el player empieza a ocupar espacios de memoria en forma ineficiente, el computador o el dispositivo se vuelve inestable y se empieza a trabar o se cuelga. Bueno, lo importante es que el software se pueda anticipar a eso. Para eso hay herramientas, digamos, hay mecanismos para monitorear, digamos, el software debe contener esos mecanismos, esas herramientas que permitan, digamos, monitorear la salud del hardware y en el caso de que sea necesario tomar alguna acción correctiva. Otro tema importante es que el sistema debe, digamos, ser capaz de soportar en forma universal contenidos y datos en formatos nativos. El software que requiere conversión previa de contenidos, conversión de formatos antes de ingresarlos a la plataforma, constituye una pesadilla, porque hoy en día un proveedor de comunicación por cartelería digital tiene a disposición diferentes fuentes, MP4, AVI, JPG, MPG, etcétera, etcétera. Entonces, la plataforma debe ser capaz de adoptar todos esos contenidos sin ningún tipo de conversión. Transiciones y precisión, digamos. Otra cosa muy importante que tiene que tener el software para que realmente la experiencia sea perfecta, digamos, sin costuras, de la reproducción, es que el software trabaje con transiciones perfectas. Para hacer eso, el software tiene que tener cierta inteligencia, tiene que tener cierta capacidad, como por ejemplo el hecho de utilizar múltiples procesos, un proceso para la reproducción y otro para la precarga del próximo contenido, para que eso se pueda hacer en tiempo cero. Todo eso requiere un conocimiento muy profundo en programación de bajo nivel. ¿Okay? Luego está la calidad, digamos. Hoy en día, la calidad estándar que se está imponiendo, digamos, para los próximos años es el 8K. O sea, en la medida que se hagan más grandes las pantallas, en la medida que se vayan perfeccionando los carteles de LED y digamos, las grandes pantallas, van a empezar a producirse contenidos de mayor resolución para explotar ese mayor tamaño, digamos, de superficie visual. Y todo esto, digamos, requiere un gran know-how en aceleración de CPU, de GPU, perdón, porque la placa gráfica, digamos, es el elemento, digamos, que tiene la mayor capacidad de procesar en tiempo real el video.
El software profesional, digamos, también determina las capacidades para desplegar una solución. Digamos, por ejemplo, es importante que la solución sea multisistema. Esto quiere decir que pueda trabajar en forma transparente con múltiples dispositivos, ¿okay? Que no esté limitado a un único tipo de hardware, sino que realmente pueda admitir diferentes tipos de hardware y también diferentes tipos de aplicaciones, ¿okay? Para que no tengamos que tener una aplicación para carteles de LED, otra aplicación para video wall, otra aplicación para tablet, otra aplicación para pantallas. Es importante tener este tipo de solución. Bien, digamos, otra característica es que hay ciertas soluciones que, digamos, no podemos contemplar en avance. Entonces es importante que el software tenga la capacidad de adaptarse a los diferentes procesos, digamos, de las empresas, y muchas veces esos procesos requieren integraciones para disparar, digamos, disparar acciones en la plataforma de comunicación. Entonces es importante que el software tenga algún tipo de capacidad de integración con procesos y librerías de contenido, de desarrollo. La administración remota debe permitir una comunicación bidireccional, digamos, no solamente el hecho de que el server se contacte con el player, sino que el player también se contacte con el server. No es solamente el player enviándole mensajes al server, sino que desde el server se puedan disparar acciones, tareas como por ejemplo reinicio del player, encendido apagado las pantallas, digamos, monitoreo, etcétera, etcétera. También es importante que se pueda contar con analíticas, tanto de reproducción como de operación. El mantenimiento, digamos, el mantenimiento de software es importante, digamos, en una red donde tenemos 1000, 2000 players, no podemos tener, digamos, que cada vez que haya que hacer una actualización de la plataforma, haya que ir máquina a máquina para correr la última versión o conectarse por escritorio remoto una a una, digamos, para actualizarle el software. O sea, evidentemente la plataforma debe proveer algún tipo de herramienta de despliegue a través del mismo mecanismo de distribución de contenidos que pueda enviarle los paquetes ejecutables de actualización para que eso se pueda hacer directamente desde, digamos, desde la misma plataforma y digamos, con opciones también hacerlo en forma silenciosa y automática y también con opciones a no hacerla, porque muchas veces, digamos, uno está trabajando con algunos dispositivos que digamos, están al límite, digamos, de la compatibilidad porque son equipos viejos y, digamos, puede haber, digamos, si nosotros lo actualizamos a la última versión de la plataforma, puede quebrar esa compatibilidad, entonces uno debe tener esa posibilidad de, en algunos casos, impedir que se haga una actualización automática para no perder, digamos, el servicio. Bueno, también, digamos, una aplicación profesional digamos, tiene por productividad y digamos, por facilidad de instalación la posibilidad de reducir CAPEX y OPEX y TCO del sistema. Bueno, como les decía, la plataforma debe ser interoperable, digamos, se busca que una plataforma tenga la posibilidad de hacer, digamos, todas las aplicaciones en un solo sistema de gestión, como por ejemplo, este ejemplo, imagínense ustedes, esto es una campaña donde obviamente tenemos diferentes dispositivos y diferentes resoluciones y relaciones de aspecto, entonces es importante que nosotros podamos manejar todo esto desde una única programación con algún tipo de categorización o etiquetado, de forma que cuando enviamos masivamente todos estos contenidos,
cada uno de los dispositivos sepa cuál versión tienen que levantar del servidor para reproducirlo. ¿Okay? Entonces, de esa forma, digamos, una plataforma inteligente y profesional permite a los operadores manejar todo esto en una única programación o en una única campaña, y al publicarla masivamente a los players, cada uno de los players sabe cuál es la versión que se debe descargar de su contenido. El otro tema importante también es que sea multisistema, es decir, que permita contar compatibilidad con diferentes plataformas. Hoy en día digamos, las 5 más populares en nuestra región de hardware son Windows, Android, Samsung Tizen, LG WebOS y BrightSign. ¿Okay? Son las plataformas, digamos, de hardware más populares, digamos, en uso profesional. Digamos, la plataforma, digamos, de software debe tener la compatibilidad para ofrecer como mínimo este tipo de soluciones hoy en día. Tener la posibilidad de manejar multizona, disparo de contenidos, sincronización de contenidos entre dispositivos, monitoreo en tiempo real, disparos a través de sistemas externos y proporcionar analíticas. O sea, lo importante es que todo esto lo ofrezca en todas las plataformas. Luego, hay otro concepto que se está consolidando en el mercado, que es la programación enfocada. Digamos, como les decía al principio, hoy en día en la cartelería digital, la comunicación dejó de ser una playlist de video y se ha transformado en una secuencia inteligente, donde pueden participar diferentes tipos de elementos, ya sea videos, imágenes, páginas web, datos dinámicos, redes sociales, etcétera, streaming, pero también al mismo tiempo esos contenidos pueden variar en forma, digamos, aleatoria según la situación, las circunstancias de una ubicación en particular. Por ejemplo, digamos, se puede utilizar, digamos, variables de inventario de una tienda para definir si un producto está en existencia y si no está, no presentarlo en una pantalla. Utilizar validez de tiempo para mostrar o no mostrar ciertos contenidos. Reproducir contenidos según geolocalización. O contexto como información del clima, es decir, si la temperatura es cálida, mostrar, por ejemplo, contenido relacionado a la promoción de bebidas refrescantes, y si la temperatura es invernal, mostrar productos digamos, de bebidas calientes, por ejemplo. O también, importante, utilizar métricas analíticas de audiencia para guiar la programación. Es decir, por ejemplo, tenemos un determinado grupo, digamos, demográfico en este momento, en este preciso momento, en mi tienda, y utilizando esa información demográfica voy a condicionar qué campaña de comunicación voy a mostrar. ¿Okay? Al mismo tiempo, la comunicación enfocada requiere que la interfaz para diseñar estas campañas enfocadas sea intuitiva, porque, digamos, estamos hablando de establecer reglas dinámicas. Entonces, debe ser una interfaz intuitiva que permita, digamos, a los usuarios sin conocimiento técnico, poder generar, digamos, campañas de comunicación sofisticadas a través del establecimiento de reglas usando sintaxis simples. Otro tema es que la lógica del disparo de esos contenidos ya esté incorporada en la plataforma para no tener que desarrollar una
digamos, una lógica de disparo por fuera de la plataforma. Si bien la plataforma debe tener una librería de desarrollo para poder integrarse con otras plataformas externas por una cuestión de compatibilidad de ciertas aplicaciones muy especializadas, pero también para muchas de las tareas de programación enfocada, que es la tendencia que se está estableciendo como estándar de programación. Ustedes van a ver que en la medida que avance en los próximos años la comunicación de cartelería digital, el estándar no es ya un playlist de video, o sea, es otra cosa. Sí, obviamente va a haber mucho video, pero también hay información dinámica en tiempo real, y que esa programación, si bien nosotros podemos enviar la misma programación a 100 players, en tiempo real, en un player se puede estar viendo una cosa y en otro player se va a estar viendo otra, porque en definitiva lo que va a definir qué es lo que se ve y lo que no se ve va a ser el player mismo basado en variables de control que van a estar asociadas a esos contenidos. Entonces, eso hace que la programación se enfoque según la necesidad y el contexto de cada uno de los puntos. ¿Okay? Un ejemplo de comunicación enfocada, utilizando analíticas. ¿Okay? En los próximos años se va a acelerar enormemente la instauración de sistemas de analíticas en forma masiva. No es que no existan hoy en día, solo que no están diseminadas masivamente, pero en los próximos años vamos a ver una creciente masificación de sistemas de analíticos para poder guiar la comunicación hacia una comunicación más enfocada. Por ejemplo, sin ser sexista, por favor, que nadie se ofenda, si, por ejemplo, en este caso, nuestro sistema de analíticos determina en tiempo real de que tenemos una predominancia de personas del sexo femenino de cierto rango etario, el sistema puede tener predefinidas diferentes campañas dirigidas a diferentes rangos etarios y diferentes grupos de personas. En este caso, por ejemplo, tenemos dos campañas. La campaña 2 está dirigida, por ejemplo, al rango demográfico, digamos, predominante de lo que explora la cámara. Entonces, el sistema va a elegir presentar la campaña más apropiada, la que tenga mayor chance de conseguir un efecto positivo en los clientes que están en nuestra tienda, por ejemplo. Otro ejemplo de comunicación inteligente es a través del uso de sistemas de datos. Hoy en día tenemos en nuestras empresas una inmensidad de sistemas de información, lo que se llama el Big Data, que más allá de su aplicación primaria, no se le está dando una aplicación adicional. Por ejemplo, sistemas de inventario en una tienda. El sistema de inventario en una tienda, su misión profesional, ¿cuál es? Es gestionar el inventario de productos de una tienda. Pero imagínense usted el potencial que presenta utilizar esa información en un lanzamiento de productos, enlazado con la comunicación digital. Por ejemplo, nosotros podemos tener, en este caso hipotético, tenemos 3 productos: un zapato deportivo, una campera y una remera. ¿Okay? Estos son los 3 productos en los cuales mi tienda quiere enfocarse durante esta semana. Cada una de las tiendas tiene su inventario de productos. Ahora, supongamos que tenemos una situación donde este producto tiene tanta salida que se queda sin stock. ¿Qué sentido tiene presentarlo en una pantalla si ya no lo tenemos en este momento? Lo importante es ofrecerle al cliente siempre un producto. Entonces podemos reemplazar este producto por otro alternativo, o si no tenemos otro alternativo, retirarlo
de momento de la programación, porque por ejemplo, si puede estar relacionado a una oferta especial, etcétera, etcétera, él puede presentar un problema legal a la tienda. O simplemente, si no lo tenemos y lo estamos mostrando, generamos un impacto negativo en el cliente, o podemos, digamos, dispersar la atención de nuestro cliente, que si de repente no se interesa en este producto, puede interesarse en otro alternativo. Entonces, es importante tener la posibilidad de reutilizar nuestra batería de información de sistemas para explotar una mejor comunicación enfocada. En este caso estamos enfocando nuestra comunicación a los productos que tenemos en stock y no a los que no tenemos en stock. Este es un ejemplo muy rudimentario, yo simplemente retiro de la programación el producto que no tengo, pero digamos, hay otras variantes, o sea, se puede reemplazar por otro, se pueden hacer escalas de diferentes promociones. Por ejemplo, si el stock es mayor del 80%, tengo una versión del producto con un descuento del 10%. Si, digamos, el stock de productos está por encima del 25%, saco, digamos, esa promoción y pongo una de menor descuento. Si el producto ya quedan pocas unidades, directamente retiro la oferta, etcétera, etcétera. O sea, yo tengo la posibilidad de trabajar en forma más enfocada con el contenido. Por eso es importante que la plataforma de cartelería digital disponga de estas herramientas para trabajar algo mucho más sofisticado que solamente, digamos, una playlist de video. Y que esas herramientas sean amigables para el usuario final. Digamos, todo esto también lleva a colación que el sistema debe tener un conjunto de contenidos, digamos, un toolset de analíticos, ¿ok? Tener la posibilidad digamos, la experiencia del usuario debe tener como contraste un sistema de monitoreo importante para permitirnos a nosotros garantizar que todo el esfuerzo que ponemos en ofrecer una comunicación sofisticada, moderna y efectiva, digamos, esté permanentemente en el aire y no, digamos, a diseñar una hermosa campaña y tener las pantallas apagadas. Entonces, es importante también al mismo tiempo tener analíticas de monitoreo, saber en qué estado están los dispositivos, si se está ejecutando o no la campaña, si se está descargando o no las actualizaciones de contenidos, obtener históricos de errores para saber cómo está, digamos, cómo está funcionando el sistema y diagnosticar los errores y corregirlos. También tener analíticas de la parte de reproducción, es decir, saber los contenidos que se reproducen por diferentes factores, digamos, de reporte, por player, por fecha, por grupo, etcétera, etcétera. Otro tema también que viene de la mano es el tema de tener disposición de herramientas de analíticas. Hay fabricantes que ya están incorporando como parte de su solución alternativas de análisis de audiencia o análisis de clientes. Los sistemas de visión por computadora es un tema que vamos a desarrollar en nuestra próxima digamos, reunión en noviembre, perdón, en diciembre, si no me equivoco. Va a ser el tema de analíticos y la importancia que están cobrando estos sistemas dado a su aceleración de masificación. Un efecto secundario, un colateral de la pandemia, que si bien ya venía acelerándose, en la nueva normalidad se transforma en una herramienta clave, porque vamos a tener que lidiar con situaciones de menor capacidad de gente en las tiendas y vamos a tener que encontrar formas más efectivas de convencer a la gente que tenemos en nuestros espacios comerciales para realizar la venta. Digamos, los sistemas de visión por computadora deben tener 4 características fundamentales. La primera es la clasificación, es decir, el poder traquear a los usuarios, identificarlos, contabilizarlos, clasificarlos, rango de edad, género, humor,
poder seguir los clientes, ver qué recorrido hacen dentro de la tienda. Esa información debe darse dentro de un contexto de total anonimidad. Por eso, digamos, los sistemas de este tipo no deben almacenar rostros, solamente deben utilizar la información de identificación, en el mejor de los casos, asociado a un número de serie único que define a esa persona como una persona única del resto de la población. Un número, no una imagen, ¿ok? Porque por cuestiones de privacidad de la información nosotros no podemos almacenar este tipo de información. Retención, digamos, medir el tiempo de la experiencia, la medición del tiempo de permanencia de un cliente en un espacio o de un usuario en un espacio, me sirve como un mecanismo para medir el efecto de un cambio de layout en una tienda o, digamos, el cambio de productos de una tienda, ver si el cliente tiene una mejor o peor experiencia, ¿no? No necesariamente que se quede más tiempo significa que está más, que fue mejor la experiencia, puede ser el caso contrario, o sea, puede ser que nuestro objetivo sea que la persona resuelva su tema más rápidamente. Entonces, en ese caso, lo importante es, digamos, retenerlo el menor tiempo posible. Como sea, la experiencia, una buena experiencia puede ser un tiempo corto, una buena experiencia puede ser un tiempo largo, lo importante es poder medirlo. El tiempo de espera, o sea, cuánto espera una persona para ser atendida por un cliente, por un representante, y el grado de atención que le presta la gente a los puntos de interés que están monitoreando las cámaras. Punto de interés puede ser, digamos, una pantalla, pero también puede ser un display físico, es decir, una góndola con productos cuyo objetivo es, si estamos haciendo un lanzamiento de producto, ponemos un escaparate especialmente diseñado para eso, bueno, podemos poner una camarita que mida, digamos, cuánta gente se para verlo, cuánto tiempo pasan viéndolo, si el humor cuando ven eso es positivo o negativo, etcétera, etcétera. Sirve para todo, ¿no? Y lo importante también es poder medir la oportunidad de ver, es decir, si la persona pasa un determinado tiempo en un determinado ángulo visual, o si la persona pasa realmente mucho tiempo mirando ese elemento, entonces, digamos, lo consideramos una conversión. Esas son las cuatro áreas que un sistema de analítica se enfoca y va a enfocarse en el futuro. Digamos, los sistemas analíticos para ser viables masivamente, bueno, deben ser fáciles de implementar y con elementos estándar para evitar, digamos, algún tipo de limitaciones de disponibilidad. Debe ofrecer como opción tener, digamos, almacenar la información en forma local, es decir, hay diferentes tipos de modelos de negocios. Hoy en día muchos de los que prevalecen son donde el cliente recibe las analíticas en contraprestación de un fee mensual o un fee anual. El tema es que muchas cadenas, sobre todo las más grandes, les cuesta mucho digerir este modelo porque de alguna manera las cámaras están analizando lo más preciado que tienen, que es su clientela. Y es sensible, digamos, darle esa información a terceros. Por eso, digamos, una opción que se está valorando muchísimo y que se está haciendo, digamos, un punto importante en los sistemas de analíticas es que esa información esté almacenada dentro de las premisas del cliente y no fuera. También debe, digamos, proveer herramientas analíticas para hacer trazar estrategias a mediano y largo plazo, herramientas de integración con otras plataformas para poder producir, digamos, acciones en tiempo real utilizando los datos, como por ejemplo estar en forma de feed de datos que permitan, digamos, disparar acciones concretas basadas en los datos, como el ejemplo que les mostré anteriormente con las dos
las dos chicas que, digamos, el sistema las detectaba y en base a eso, en ese mismo momento disparaba, por ejemplo, una campaña dirigida a ese tipo de personas. Otro tema importante es la publicación instantánea, es decir, hacer llamados a la acción, tener la posibilidad de que la plataforma me permita usar dispositivos como herramientas de presentación. Por ejemplo, la posibilidad de disparar contenido desde mi celular a una pantalla. Disparar contenido de un celular a una pantalla no significa enviarle una foto o un video desde mi celular a la pantalla, sino tener acceso a una galería de contenidos aprobados por la plataforma, seleccionarlo, dar la orden y que ese contenido, digamos, esa aplicación se conecta con el servidor y el servidor le instruye al player disparar ese contenido que ya está previamente almacenado en el player. Digo esto porque es clave para el tema de seguridad. Digamos, no se trata de darle a una persona la posibilidad de publicar cualquier cosa en la pantalla, sino que dentro de una galería de contenidos autorizados, permitirle usar la pantalla como una herramienta de presentación. Muy importante en la parte de ventas, que los representantes de ventas puedan tener esta herramienta para, por ejemplo, presentar un video como parte del cierre de su presentación, en concesionarios de vehículos, en tiendas de tecnología, en tiendas de indumentaria, que un gerente de un restaurante pueda, digamos, modificar un precio o que pueda, digamos, disparar una promoción en forma instantánea porque el gerente del restaurante es el que está ahí, conoce el pulso del negocio, está en el minuto a minuto, en ese momento ve la necesidad de vender más cierto producto, tener esa herramienta que le permita dispararlo en tiempo real es muy importante para mejorar digamos, el resultado de ventas. Complementando lo que dije al principio sobre los fabricantes de software para vender software, es muy importante que el software sea 100% propietario del fabricante de software, porque eso garantiza una performance superior, digamos, un desarrollo veloz de nuevas funcionalidades. Al no estar casado con ningún fabricante de hardware, no está limitado por ninguna característica, no se comunica con módulos intermedios que generen demoras de tiempo entre causa y efecto, el desarrollo digamos, de plataformas propietarias multisistema, es decir, plataformas de software que permitan trabajar con múltiples plataformas de hardware, garantiza una mayor, digamos, calidad en las prestaciones. También, digamos, garantiza un mejor mantenimiento y una autonomía en términos del desarrollo. ¿Cuándo no aplica, digamos, una solución propietaria? Digamos, cuando la experiencia o sea, ¿quiénes no pueden hacer un software propietario? Son aquellos emprendimientos que no cuentan con una experiencia profunda en procesamiento de video, cuando necesitan tomar atajos para lanzar el producto en el mercado, cuando cuentan con un presupuesto de financiación muy limitado o cuando, digamos, el software no es el foco primordial de la empresa. O sea, el software propietario solamente hay un grupo muy reducido de empresas que pueden hacerlo, basado en su experiencia, en su capacidad financiera y en su relacionamiento con la industria internacional. Aquí, digamos, les dejo un gráfico muy rápido, digamos, de tipo radar, algunos parámetros que rigen la calidad de un software, ¿no? El grado de calidad de un software, la reproducción de reproducción, la calidad de reproducción, el control, digamos, sobre el código, qué tan propietario, la confiabilidad, la capacidad de desarrollo, la interoperabilidad, el soporte de plataforma y el control de hardware. Generalmente, digamos, los fabricantes de software profesionales que desarrollan software para vender software tienen prácticamente el control de todos los parámetros. Los que fabrican basados en las APIs tienen menos grado de control sobre la tecnología y por lo tanto tienen mayores limitaciones en la experiencia
y los que, digamos, fabrican, digamos, soluciones específicas para su hardware, bueno, tienen, por ejemplo, algún tipo digamos, de limitación. Aquí tenemos, por ejemplo, el software propietario, el middleware, que es el software desarrollado a través de APIs, y las aplicaciones web, que son las aplicaciones, digamos, basadas en navegadores. Las empresas que tienen foco en software, las empresas que tienen equipos de ingenieros calificados y que tienen presupuesto abundante, son los únicos que pueden producir soluciones de grado profesional manteniendo un pulso de innovación. Para cerrar, nos hemos extendido un poquito más. Software profesional es aquel que cumple el 90% de las necesidades. El player es el componente más importante, téngalo en cuenta. Es importante poder operar con una única plataforma, ese sería el ideal, porque permite ahorrar un montón de tiempo y dinero en la operación. Digamos, el grado profesional del software garantiza el éxito de un despliegue. Hay que prestar atención cuáles son las competencias prioritarias de la empresa, o sea, por eso les digo, es importante. Y elegir soluciones con trayectoria probada en la industria, sobre todo si uno está buscando proyectos a largo plazo. O sea, si uno está buscando resolver una solución de corto plazo, tiene más rango de variaciones, pero si uno busca proyectos de largo plazo, para que se hagan una idea, en general los proyectos consolidados de cartelería digital se planifican con un ciclo de vida de entre 5 y 7 años, y 10 años también. Y, digamos, generalmente los software profesionales están diseñados para, digamos, con un ciclo de vida útil de entre 7 y 10 años. Bueno, muchas gracias. Perdonen digamos, tiempo adicional. Espero que les haya sido muy útil y quiero agradecerle a los colaboradores de la asociación por darnos esta oportunidad de compartir con ustedes nuestro conocimiento, y desde ya quedo atento en el caso que haya preguntas para contestar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Guillermo. Como siempre, muy interesante. Y sí tenemos una pregunta. Nos escribe Paulina Velázquez y nos dice, ¿podría decirnos los puntos más importantes de la clave 4? Clave 4. Vamos a ver, para quedarnos, estamos hablando de la publicación instantánea. Sí, nos pone que sí. Ok, bueno, a ver. El uso de dispositivos móviles en cartelería digital, digamos, es una herramienta muy importante es una herramienta muy importante de oportunidad. ¿Por qué? Porque un vendedor, hoy en día todos estamos equipados con un dispositivo móvil y, por ejemplo, la publicación instantánea logra un efecto adicional en una presentación. Es como un valor agregado, un cierre magistral a una presentación. Entonces, digamos, tener las claves, digamos, de una aplicación, o las claves digamos, que los puntos más importantes que tiene que ofrecer un sistema que ofrezca, digamos, disparo a través de dispositivos móviles, en primer lugar, debe ser seguro. Es decir, que no debe permitir que un usuario publique cualquier cosa que tiene dentro de su galería de fotos. Ya, en primer lugar, para poder controlar, disparar contenido en las pantallas, el usuario debe estar registrado en la plataforma y debe acceder con credenciales a la plataforma. ¿Ok? Por eso les digo, esto no es
esto no es como un Chromecast, no es el hecho de conectarme desde mi celular a pantalla y publicar lo que yo quiero, no, digamos, es el hecho de conectarme desde mi celular en forma segura y acceder a una galería de videos o contenidos en general, imágenes, etcétera, etcétera, que estén, digamos, que estén preautorizados por la empresa. ¿Okay? Eso elimina de plano cualquier tipo de error no forzado o forzado de poner un contenido inapropiado. ¿Mm? O sea, seguridad es el punto número 1. Velocidad es el punto número 2. O sea, la plataforma debe tener un mecanismo digamos, de comunicación, de manera que la interfaz que estoy usando desde el celular se comunique en tiempo virtualmente cero con el player para generar el efecto. Porque si yo voy a disparar el contenido, tengo que parar 5 minutos, ya pasó la oportunidad. O sea, eso tiene que ser clic y a lo sumo cuento hasta 3 y tiene que empezar. Tiene que ser muy rápido eso. Entonces, para causar el efecto deseado, ¿no? O sea que una comunicación eficiente tiene que haber entre el contenido y el player. Bueno, tercer punto, la interfaz de selección debe ser muy amigable para permitir a los usuarios desplegar la información en forma rápida. Tercero, también debe tener otro tipo de mecanismos, por ejemplo, debe tener la posibilidad de acceder a fuentes de datos para poder modificarlas, por ejemplo, fuentes de precios, o inclusive también, un aspecto del cual no hablé, pero que es importante, tener la posibilidad de controlar dispositivos para otros usos. Por ejemplo, sobre todo en esta época de pandemia, un dispositivo móvil, digamos, un técnico de mantenimiento, un ingeniero de soporte de la plataforma, desde su celular, si tiene la posibilidad de subir, bajar el volumen de una pantalla, encender o apagar la pantalla o reiniciar el dispositivo desde su celular, es una herramienta muy importante, porque imagínense ustedes, por ejemplo, sobre todo en esta época que estamos, digamos, de distanciamiento social. Me llama un cliente y me dice, mira, tengo la pantalla X colgada. A ver, ok, bueno, a ver, ¿cuál pantalla es? Entonces el técnico selecciona desde su dispositivo móvil, ingresa, supongamos que el técnico ya salió de su trabajo, está yendo a su casa, lo atiende al cliente, ok. Entonces entra en su celular por 4G, selecciona la pantalla o dispositivo y aprieta el botón de reinicio. El player se reinicia remotamente y probablemente con eso se soluciona el problema. ¿Ok? O un cliente se olvida, por alguna razón, le informan que quedó la pantalla prendida, por una razón, vaya a saber qué. Bueno, desde su celular puede ingresar a la pantalla y apagarla. O, obviamente que ese caso ya está previsto, si la aplicación es profesional, ya permite calendarizar el encendido y apagar la pantalla para que uno no tenga que estar haciendo esto, pero supónganse que se dé el caso que hay que apagarla, bueno, puede ser una opción también, poder encender y apagar la pantalla o subir y bajar el volumen. Puede ser que la pantalla esté, por alguna razón, uno de los videos esté con un volumen muy alto, bueno, poder ingresar desde el dispositivo móvil digamos, y controlar el volumen del dispositivo. Así que yo diría que los elementos claves son que la aplicación sea segura, que sea eficiente para comunicarse con, digamos, que el ciclo de comunicación causa efecto, es decir, entre que el cliente, digamos, el usuario aprieta el botón y el efecto aparece en la pantalla, no demore más de unos pocos segundos. Tercero, que sea una plataforma amigable, o sea, que la interfaz de usuario sea fácil de usar, porque muchos de estos, los usuarios de este tipo de aplicaciones son en un 90% no técnicos. Y el otro es que también permita otro tipo de acciones, como por ejemplo manipular contenidos de una base de datos o manipular los dispositivos. Creo que eso cumple. El objetivo fundamental es publicar instantáneamente, así que cualquier herramienta que esté dentro de esa característica es importante, o inclusive, por ejemplo,
Uno en la plataforma puede, para comunicación corporativa, puede tener, por ejemplo, una plantilla preparada y darle a los empleados como acceso a una tablita donde ellos pueden, por ejemplo, ingresar un texto como si fuera una red social, pero interna en la empresa, digamos. Se pueden imaginar. Los 4 puntos son esos: o sea, seguridad, conectividad, uso, interfaz amigable y acceso y control, digamos, no solo a contenido, sino también a datos y dispositivos. Excelente, muchas gracias, Espero que eso Guillermo. ayude. Claro que sí, nos pone aquí muchas gracias. El seminario estuvo muy interesante y muy completo. Y bueno, No, muchas gracias. esas fueron todas las preguntas que llegaron. Ok, Y perfecto. bueno, de todos modos les recuerdo a todos los asistentes que el video va a estar disponible en nuestro canal de YouTube la próxima semana. Y lo mismo que los webinars pasados ya están disponibles ahí. Les agradecemos mucho a todos los asistentes. Les recordamos también que nuestro Digital Signage Day Live ya está a tan solo 14 días para que se inscriban. Recuerden que nuestro cupo es limitado, así que bueno, los esperamos el 28 de octubre a las 9:30 hora de México. Muchas gracias, Guillermo. Te agradecemos tu participación. Y bueno, muchas gracias también, Andy. Muchas gracias a Que todos. tengan muy Buenas buen día. tardes.